compañero. Nosotros vamos a exponer lo que es el entropio y el ectropio. Mi grupo está compuesto por yo, Thais de Araújo, Carolina Nazario, Cintia Méndez, María Vanessa y Artur López. El entropio es un trastorno en que el párpado no se doble hacia adentro y hace que las pestañas y la piel froten contra toda la superficie del ojo. Esto ocurre causando mucha irritación y también mucha molestia. Con el entropio, el párpado puede estar doblado hacia adentro todo el tiempo o solo para al parpadear con fuerza o apretar los párpados. El entropio es más frecuente en los adultos mayores, que hablamos en la mejor edad, y en general afecta solamente el párpado inferior, como podemos mirar en la imagen. El otro. Hay muchas causas que pueden ocasionar el entropio, pero acá nosotros vamos a hablar las causas más frecuentes. Generalmente se debe al debilitamiento o también a la relajación de los músculos que rodean el ojo como consecuencia del proceso normal de envejecimiento. Este caso es es el tipo más frecuente. Y cuando hablamos de este caso, por motivo de envejecimiento, generalmente hablamos del entropio evolutivo o entropio senil. También puede ser a una parálisis del nervio facial, es también una causa muy común, a una contracción del músculo orbicular, en este caso suele hablar de entropio espasmódico o el espático, o a un traumatismo. Otro caso que es muy frecuente que debemos hablar es el proceso de cicatrización por una quemadura o también por una enfermedad como el tracoma, que es una inflamación de la conjuntiva causada por una bacteria. Y también que constituye la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. En este caso, de este tipo, suele hablar del entropio cicatricial. El otro. Tenemos acá las clasificaciones según las causas. Según las causas congénitas, las causas seniles, que ya hablé, que por el proceso de la vejez, las cicatricales, que son generalmente por proceso de cicatrices o por quemaduras, y las espáticas. Las espáticas generalmente son por reflejo de músculos, son músculos que se tensionan, que se quedan rígidos y por eso pueden causar este tipo. El otro. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Los signos y síntomas del entropión se producen como resultado de la fricción de la pestaña y el párpado externo contra la superficie del ojo. Estos síntomas son como ojo lloroso, lagrimeo excesivo, sensación de cuerpo extraño, irritación o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz y al viento. Diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de la clínica, exploración palpebral. En la exploración palpebral podemos ver la posición de los párpados con relación a los globos oculares, la amplitud de la hendidura palpebral, el edema en los párpados, color de los párpados, lesiones y estado de dirección de las pestañas. En el número 2 es la prueba de tracción. También existen dos, que es la tracción palpebral y la prueba de resorte palpebral. Y la prueba de pellizco también es otra prueba que se realiza al paciente. Y la biomicroscopía con lámpara de hendidura es un instrumento óptico que se utiliza en la oftalmología y en la optometría para explorar la estructura de la porción anterior del ojo. El paciente se sienta contra el instrumento colocado de frente. Se le pide que apoye la barbilla y la frente sobre el soporte que la mantiene a la cabeza inmóvil. El tratamiento. El tratamiento depende de la causa del entropio. Existen tratamientos no quirúrgicos porque la mayoría de estos casos son quirúrgicos. Entonces, hay también tratamientos no quirúrgicos para aliviar los síntomas que protegen al ojo de estos daños. Cuando una inflamación o infección activa causa entropio, el entropio espático, el párpado puede volver a su alineación normal al tratar el ojo inflamado o infectado, pero si se ha producido la cicatrización del tejido, el entropión puede persistir incluso después de que se haya tratado otra infección o otra afección. Por lo general es necesaria una cirugía para corregir el entropión por completo, pero las soluciones a corto plazo pueden ser útiles si no se puede tolerar la cirugía
o si esta se debe retrasar. Bueno, para nosotros hablar del ectrópio, voltó, fue todo. Bueno, para nosotros hablar del ectrópio, tenemos que tener en cuenta que es una afección en la que el párpado se pliega hacia afuera. Esto deja la superficie interna del párpado expuesta y propensa a la irritación. Se trata de una malposición palpebral muy común. En el ectrópio no se produce contacto con la superficie de la córnea. Una parte de la conjuntiva del párpado queda descubierta, produzindo moléstias e certos transtornos estéticos. El ectrópio é mais frequente em adultos maiores e generalmente afeta só o párpado inferior. Em casos graves de ectrópio, todo o largo do párpado se plega hacia fora. Em casos mais leves, só um segmento do párpado se hunde lejos del ojo. Las causas. Essa malposição de los párpados suele estar associada ao envelhecimento de los tejidos, que se debilitam e perdem tensión. Quando se produz por esta causa, se habla del ectrópio involutivo ou senil. Sin embargo, existem outras causas que podem provocar el ectrópio, que seria el traumatismo, os espasmos ou parálise facial, processos de cicatrização, transtornos genéticos, tumores benignos ou cancerosos. La clasificación según las causas. Ectrópio involutivo psicogênico. Ectrópio involutivo ou sênio é uma alteração da posição do párpado consistente em uma eversão ao ectrópio cicatrial. Este se produz quando o tecido cercano do párpado se retrai com lesão, uma intervenção quirúrgica ou um traumatismo. Ectrópio paralítico. Este tipo de ectrópio se a parálise facial que afeta o olho. Ectrópio congênito. Se apresenta desde o nascimento, diminuição da abertura dos párpados. Se trata de uma ectrópia pouco frequente. Pode passar. Já passei. Classificação é o sintomas: excesso de sequidade, irritação e sensibilidade à luz. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el diagnóstico. El diagnóstico ele pode ser realizado através de exame ocular ou exame físico de rotina do paciente. Durante este exame, vai ser pedir para que o paciente cierre fuertemente os párpados. O objetivo de esto vai ser avaliar a tensão de los músculos del párpado. Esto está causado também por uma cicatriz, um tumor ou uma cirurgia que se realizou anteriormente. O médico também vai analisar isto, os tecidos que circundam
Próximo. El tratamiento, con base en el tratamiento, el médico va a usar medio para que se pueda lubricar los ojos, pero esto va a servir apenas como un medio de alivio, pero su tratamiento definitivo mismo es la cirugía. La intervención quirúrgica, esta va a ser realizada por medio de anestesia local e vai consistir-se em colocar os párpados em uma posição correta. E também as técnicas, estas são diversas, pero em função das particularidades de cada caso, se vai selecionar lá que seja mais adequada. Isso é tudo. Graças. Pedir água. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya entendido? Arthur, tu micrófono. Doctor, una preguntita solo para esclarecer. El entropión y el equitropión, son la misma cosa, por ejemplo, que el equitropión es la misma cosa que la triquiase, o la triquiase sería solamente la pestaña virada hacia adentro del ojo. No, exactamente. El entropio es una malformación del párpado y la triquiasis solo es un problema de las pestañas nada más. En Ya, este caso del entropión y el ectropión son afectaciones del párpado, ¿no? Problemas de inversiones del párpado tanto para adentro como para afuera. Y los más comunes aquí en causa del entropio, principalmente el más común es con la parálisis facial. Exactamente. Y del ectropión, el más frecuente es el senil. Tiene el senil y el tratamiento siempre de ambos definitivo va a ser quirúrgico. ¿Está bien? Sí, doctor, sí. Y por ejemplo, son, por ejemplo, secuelas de una parálisis facial también, el equitropio. Sí, Sí, también no es. Sí, claro que sí. Puede dar ya no funciona. Pues normalmente una parálisis facial te puede dar un ectropion porque no hay movilidad. Entonces eso te puede causar ojo seco, queratitis, una serie de complicaciones en la parte del segmento anterior del globo ocular. Eso podría evolucionar para, por ejemplo, un problema de ojo seco, porque así sí. no va a agarrar el contenido, ¿no es? La sustancia. Exactamente, porque el ojo se necesita que el ojo parpadee para que se lubrique. Si el ojo no parpadea, no se lubrica. Se evapora la lágrima y posteriormente te causa un ojo seco. Sí, claro ya, sí. Está bien. Gracias, doctor. Eso no. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, alguna inquietud? Ya. ¿Hay otro tema que van a poner o solo era este hoy día? Hay otro tema, doctor, son dos grupos. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, ninguna duda, entonces que ponga el otro tema, ¿ya? Buenas tardes, me llamo Lara y vamos a exponer a respecto de la síndrome de ojo seco. Bueno, la síndrome del ojo seco se define como un estado patológico en que ocurre un fallo en la producción de la película lagrimal o que exista una distribución lagrimal defectuosa o una alteración de la superficie ocular que impide su estabilidad.
El nombre de la síndrome ya es muy indicativo, donde ojo seco ya dice que va a haber una baja producción de las lágrimas, donde el ojo se encuentra seco, ¿no ve? Entonces, yo estaba leyendo y vi un dato muy importante que un estudio en La Paz dice que de cada 10 pacientes, 7 sufren de esta síndrome. Puede ter ocorrido devido ao clima seco. Então, achei muito interessante este dado, que é do Instituto Nacional de Oftalmologia. Pode passar. Seguinte, por favor. Dá um minutinho, Lara, que deu um probleminha aqui. Pronto, Lara. Coloca em tela cheia, por favor. É porque se colocar grande vai travar de novo. Ah, tá. Seguindo, agora eu vou falar um pouco a respeito da anatomia do ojo, para falar mais sobre a síndrome. ¿Ya? Tenemos acá la película lagrimal, donde podemos ver la córnea y todo, ¿ya? Aquí por arriba, en los párpados superiores, tenemos la glándula lacrimal, donde produce la lágrima, y por abajo tenemos la glándula mebômia. Voy a hablar un poco sobre ella, que ela se encuentra en los párpados inferiores y segregan lípidos, o sea, grasas, para que pueda lubrificar la superficie ocular y evitar que se evapore la película lagrimal. Tenemos también las capas, como la capa mucosa, aquosa lipídica y la córnea conjuntiva. Ya puede pasar, por favor. Y acá tenemos también, de una forma más indicativa, donde vemos la glándula lacrimal, lo ducto lagrimal, y podemos ver que acá en esta imagen la persona está con el ojo irritado por conta de la escasez de líquidos y lípidos para que lubrifiquen el ojo. En el siguiente, mis compañeros van a hablar más a respecto de esto. Buenos dias. Eu vou falar sobre as principais funções da película. Dentro das principais funções da película, nós outros também temos que a película é capaz de proporcionar o oxígeno à córnea. Nós outros temos a função óptica, que mantém uma superfície corneal opticamente uniforme, a mecânica, que é o lavado de restos oculares e substâncias estranhas da córnea ou saco conjuntival, logo em la lágrima. Ela também é lubrificante, ou seja, lubrifica a superfície ocular dos párpados. Nutrícia, tem a função de nutrir a córnea, e ela é antibacteriana, ou seja, ela defende a superfície de germes. Né? Essas são as principais funções da película lagrimal. Pode passar.
Acá, na etiologia, nós outros podemos ter duas formas de ter o ovo seco. A primeira é a forma corrente, ou seja, o niño nasce assim e la adquirida por uma lesão traumática ou cirurgia. Nós outros também podemos falar sobre a síndrome de Jorge, não sei se habla assim, é uma síndrome da secura excessiva dos olhos, ou seja, é um distúrbio do sistema imunológico que caracteriza a pessoa a ter a boca seca e os olhos secos. Também, nós outros temos pelas alterações hormonais e também pelo uso de medicamentos, os diuréticos, os antidepressivos e os anticonceptivos causam a síndrome de ojo seco. Bueno, em la classificação de ojo seco, existem diferentes tipos de classificação e é importante determiná-las corretamente. Como que nós outros vamos determinar? Isso através de exames oftalmológicos e também de las pruebas diagnósticas específicas, que vamos falar mais à frente. Acá, em essa tabla, nós podemos ver que está classificado principalmente em déficit de secreção lacrimal, que é a diminuição da produção de lágrima, propriamente dito, e no caso mais frequente, a síndrome de Jongre. Não sei também como falar, que o companheiro falou, que em essa síndrome o paciente apresenta mucosa seca, pele seca, também cabelos secos, né? E também pode causar louro seco. Elas vão na primária, quando tem déficit de ojo seco por la síndrome. A parte primária é a síndrome propriamente dita. E na parte secundária já são outras doenças autoimunes que também podem causar ojo seco. Temos como exemplos também o lúpus, a artrite reumatoideia. E já no déficit, que não é devido à síndrome, é devido a uma obstrução no canal lacrimal. Pode ser, essa também pode ter por bloqueios de reflexos e também por uso de medicamentos, como minha companheira falou. E na parte evaporativa propriamente dita, que é quando ocorre a evaporação rápida da lágrima, tem como o motivo mais frequente essa causa, principalmente a disfunção da glândula de Bioma, que minha companheira falou um pouco dessa glândula. A função dela é muito importante. Quando ela tem essa déficit na função dessa glândula, quando ela não consegue, ela é uma glândula pequena, localizada nos párpados superiores e inferiores, como a minha companheira falou, e quando ela está deficiente, ela não consegue funcionar bem, ela vai ter um mau funcionamento e não vai produzir a graça que ela produz e vai provocar uma maior evaporação da lágrima, ou seja, a lágrima vai ser evaporada mais rápido do que no normal dela. Ela tem também como função, quando ela está funcionando corretamente, ela tem como função de proteger a córnea dos fatores externos. O objetivo, ela tem lipídios, ela tem proteínas e ela protege a córnea. E ela vai, quando ela está funcionando corretamente, ela vai retrasar essa evaporação da lágrima. E a outra causa, que é as extrínsecos, é por o paciente usar lente de contato, usar colírio. Qual o problema de los colírios? São os corantes que há em los colírios. E a déficit de vitamina A também causa o ojo seco, pode causar. Aqui a minha colega mostrou a glândula no párpado inferior e aqui eu estou mostrando a glândula no párpado superior para ver a localização dela. Os fatores relacionados. O câmbio de hormônio durante o embaraço ou menopausa, a idade avançada,
las lentes de contacto, como el colega ya habló, lo consumo de fármaco, como por ejemplo los antidepresivos, los antihistamínicos, diuréticos y beta bloqueadores, la quimioterapia o radioterapia, la cirugía ocular, los ambientes muy secos, los déficits vitamínicos, como a deficiência de vitamina A y dieta baja de ômega 3, la enfermedad autoinmune y los dispositivos electrónicos. Pode passar. Los sintomas são a visão borrosa, las pálpebras cansados, lacrimeio excessivo, a sensação arenosa nos olhos, o escocor ou ardor nos olhos e a dificuldade em la leitura. Pode passar. Soy Aquiles Terra y voy a exponer a respecto del diagnóstico. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sim, Aquiles, pode falar. Bueno, para hacer el diagnóstico del ojo seco, tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes. El primero es la clínica, el segundo la prueba en la consulta y el tercero son las pruebas del laboratorio. En la clínica vamos a observar todo aquello que el paciente nos menciona, desde sus antecedentes hasta sus molestias, que son los síntomas que ya fue dicho por los compañeros. Por ejemplo, la sensación de arena en los ojos, la coloración roja de los ojos, la sensación de sequitud en los ojos propiamente dicho. Todos esos síntomas nos hacen sospechar de un cuadro clínico de ojo seco, pero también son características de otras patologías, entonces es necesario hacer las pruebas en la consulta. Acá tenemos un cuadro al lado que muestra estas pruebas clínicas, esas pruebas que son solicitadas con más frecuencia, que es la meniscometría, el BUTS y testes Schirmer, tinción y tinción con colorantes. En el tercer punto tenemos las pruebas de laboratorio, pero estas son solicitadas con menor frecuencia. Siguiente, por favor. En la meniscometría, como el nombre ya nos dice, es la medición del menisco del ojo. Para hablarnos de este tema, tenemos que saber lo que es el menisco. El menisco puede ser definido como el acúmulo de la lágrima en los párpados. Entonces, aquela agua de la lágrima que estaba en la película lacrimal que no ha evaporado, va a fluir hasta la borda inferior del párpado y va a estar entre el párpado y la córnea, en contacto tanto con el párpado inferior quanto la córnea, como se puede mirar la imagen abajo. Es importante decir también que hay tanto un menisco superior como inferior, pero para esta prueba vamos a utilizar el menisco lacrimal inferior. Entonces, la medición tiene como valor normal 0,3 a 0,4 milímetros. Menor que eso, tenemos entonces un cuadro de ojo seco. En esta imagen al lado se puede mirar el menisco, pero acá está teñido con una tinción, que es la fluoresceína, que tiene esa característica de ter una cor fluorescente bajo la luz ultravioleta, y esa imagen de arriba está un menisco normal, que está entre rango 0,3 a 0,4 milímetros, y a imagen abajo tenemos un menisco característico de ojo seco. Esta medição também pode ser hecha sem esse colorante, pero en la presencia de una luz que no sea muy fuerte, porque puede hacer con que ocurra un reflejo de secreción mayor debido a la presencia de la luz intensa. Próximo, por favor. Temos também a prova de Butte, que vem do inglês, break-up time, que seria o tempo de ruptura, em este caso, o tempo de ruptura da lágrima, que em seu valor normal é maior que 10 segundos. Para fazer esta prova, devemos instilar uma gota de fluoresceína também em el ojo, devemos aguardar uns segundos, então pedimos ao paciente que palpebreie.
De esta maneira, vamos observar o tempo em que vai ocorrer até que ocorra essa ruptura em la película lagrimal. Então, nesta prova, o que vamos observar vai ser justamente essa ruptura e o tempo em que ela ocorre. Próxima. Para realizar o teste de Schirmer, vamos necessitar de uma tira de papel que tenha uma graduação em milímetros. Hacemos uma dobra em la primeira linha e vamos colocar esta tira de papel em la junção entre o terço lateral e o terço medial do ojo. Desta maneira, esse papel vai quedar úmido devido à presença das lágrimas. Esse teste pode ser realizado com ou sem anestesia tópica. É importante mirar acá que com anestesia tópica vamos estar fazendo a medição da secreção basal e sem essa anestesia vamos estar fazendo a medição tanto da secreção basal quanto da secreção refleja, devido ao fato de que a presença deste papel vai ser uma irritação no globo ocular e vai ser com que ocorra esse reflexo de produção de secreção. Então, segundo alguns autores, é muito mais fiável se utilizarmos essa técnica, esse teste com a anestesia tópica. Para comparação de valores, temos o normal, que seria, então, a ausência de ojo seco, que deveria estar na parte úmida maior a 10 milímetros em aqueles testes realizados com anestesia, e maior a 15 milímetros em aqueles testes realizados sem anestesia, justamente devido à presença também da secreção refleja. Depois temos o ojo seco severo, que seria em aqueles casos em que a umidade do papel é menor a 5 milímetros, e moderado aqueles que são menores a 10 milímetros. Em a imagem ao lado, você pode mirar como se realiza esse teste, tanto no momento na imagem de cima, que você pode mirar um esquema de como se deve introduzir e onde deve quedar esse papel atrapado, e também como o paciente deve estar durante o exame. Alguns autores dizem que se deve quedar com os olhos abertos e fazer o parpadeado quando se é necessário, mas outros dizem também que se pode fazê-lo com os olhos cerrados durante 5 minutos. Próximo slide. Também temos os colorantes vitais, em el caso a fluoresceína, que é o colorante de eleição para a córnea, e a rosa de bengala, que é utilizado tanto para a córnea e a conjuntiva. Esse fluoresceína, já falei de seu emprego tanto em la meniscometria quanto em el bud. Acá ao lado temos um quadro onde se pode mirar os dibujos, que é o padrão de tinção. Temos também os grados e a descrição. Então, o que faz é, depois de fazer a coloração, comparar o resultado com esses dibujos. Então, quando há pouca coloração ou nenhuma coloração, é o grado 0 e chamamos de ausente. E conforme aumenta esse padrão de coloração, vai aumentar, obviamente, o grado e também a descrição vai ser de acordo com ele. Por exemplo, acá temos o grado 2, que é na figura C, que apresenta uma descrição leve. Como é uma comparação, devemos saber que um ojo que vai apresentar um padrão de coloração entre 2 e 3, nós vamos descrevê-lo como moderado. Entre 3 e 4, já vai ser marcado. Então, são comparações. O mais importante que devemos ter em conta acá é esta área que vai ter maior coloração, que é o clássico de síndrome de ojo seco, que é a área interpalpebral, que é a que está mais exposta e sofre mais os danos da desidratação. Em las fotografias, se pode mirar como se fosse um triângulo, que é justamente a área interpalpebral, que está em color mais intensa, e também se pode mirar estas pequenas manchas, pequenas colorações também em la córnea. Então, se mira tanto em la conjuntiva quanto em la córnea, pero em la córnea são em los casos em que há lesões mais graves. Seguinte, por favor.
Hay también las pruebas de laboratorio que son menos frecuentes, pero puede sí solicitarlas. En acá tenemos el ejemplo de la osmolaridad lagrimal. Hay muchas otras técnicas, pero para caber en el tiempo vamos a hablar solamente de esta. La osmolaridade lagrimal vai estar medindo a concentração de osmoles em relação a litro. É uma forma de tomar a amostra de uma maneira não invasiva e que ocorre mediante capilaridade. Para fazer esta toma de amostra, como você pode mirar aí na imagem, você deve recorrer ao terço lateral do ojo, porque desta maneira vamos estar fora do campo de visão do paciente e vamos evitar o reflejo de palpebração ou o parpadeio. Vamos evitar o parpadeio e assim vai ser menos incômodo para o paciente. Os valores estão em um sistema chamado Tear Lab, que vem de inglês, né, de lágrimas, e temos acá 3 incisos. A temos o rango que seria normal, que é menor que 305 osmoles por litro. O inciso B, temos que apresentação de ojo seco leve, que vai de 320 a 365 osmoles por litro, e o inciso C, já temos um quadro de ojo severo, que é maior de 365 osmoles por litro. Podemos perceber que quanto maior é a concentração de osmoles, maior vai ser o grado de ojo seco. Ainda mirando na imagem, temos um esquema abaixo de como ocorre a captação de la lágrima. Então, vamos recorrer mais uma vez a quantidade de lágrima que não foi evaporada, que está em el menisco. O seguinte slide. Acá temos um pouco mais de esta prova e vemos na primeira imagem o que seria o chip deste aparato. É cambiável, assim como de outros exames. Por exemplo, creio que temos mais em conhecimento o que se pode medir a glucosa, que se cambia o chip. Em esse caso, ocorre o mesmo. Então, vemos em estas flejas em la color roja, que são os canalitos por onde a lágrima vai aceder ao equipo. Então, este em primeira imagem é o microchip. Em segunda imagem, temos o lápis, se chama lápis, este objeto, onde se acopla o chip para fazer a coleta de la muestra de lágrima. E na terceira imagem, temos já o leitor, onde se vai colocar esse lápis acoplado em el chip, e se vai ser em sua pantalla a medição. Então, já hace toda a medição e cabe ao médico apenas interpretá-la. Passo a voz ao seguinte companheiro. Ya voy a hablar un poquito sobre o tratamento. Primeiramente, temos as medidas preventivas, que se deve evitar ambientes hostiles, ter buena higiene palpebral, retirar fármacos que puderem estar implicados e também evitar suplementos dietéticos como ácidos graxos. Em relação às lágrimas artificiais, é um tratamento mais frequente do ojo seco, mas que também é necessário explicar ao paciente que é indefinido. Ou seja, temos que orientar bem o paciente. E também, as lágrimas artificiais não são equivalentes às naturais. Em relação à estimulação da secreção lacrimal, nós temos os fármacos, que são os colinérgicos. Eu posso citar aqui um exemplo, o pilocarpina, que é um exemplo de fármaco para usar nessa estimulação da secreção lacrimal. E em relação à retenção lacrimal, nós podemos ter as lentes de contato terapêutica, que são muito buenas. Também a oclusão do ponto lacrimal. E em relação aos anti-inflamatórios, nós temos os fármacos corticoides tópicos. Também podemos citar as
tetraciclinas orales e também a ciclosporina A tópica. Então, esses são os anti-inflamatórios mais usados em urro seco. E isso é tudo. Graças, doutor. Tá. Bueno, muy bien. Estuvo muy bien la exposición. Aquí nosotros tenemos para hablar todo el día de ojo seco. Ojo seco es una enfermedad crónica muy compleja que tiene diferentes causas. Normalmente las causas son por disminución de la producción o problema en la estabilidad de la película lagrimal porque se evapora muy rápido, ¿no? Y es una enfermedad muy complicada y muy frecuente porque causa muchas otras complicaciones en el globo ocular. Cuando no hay lubricación en el globo ocular, lo primero que causa es una queratitis, una inflamación de la córnea, donde salen unos punteados corneales y comienzan a molestar, da prurito, ardor, sensación de cuerpo extraño. Incluso esto después se puede transformar en una úlcera corneal si no se trata. ¿Está bien? Y los tratamientos, como dijeron ellos y hablaron muy bien, son las lágrimas artificiales. ¿Ya? Lo que más se usa son las lágrimas artificiales, tanto en colirio como en gel. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? ¿O algo que no le quedó muy claro, aunque ellos hayan expuesto muy bien? Doutor, uma pergunta. Doutor, uma pergunta. Sim, sim. Yeah. Existe alguma relação entre a xerostomia e a síndrome do olho seco, do ojo seco? No, que la xerostomía y el ojo seco. Normalmente, como yo le digo, las causas de ojo seco son miles. Incluso una de las causas más frecuentes de ojo seco es el síndrome de Sjögren, ¿no? Que se acompaña no solo con ojo seco, sino con boca seca u otras alteraciones en el cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, puede ser que tenga una relación entre la xerostomía y el ojo seco. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? ¿Cuándo comienzan a dar los parciales? ¿Ustedes ya fijaron fecha de parcial con otra materia? Sí, doctor. Ya ¿Cuándo? empezamos. ¿Ya empezaron? Sí, Tenemos sí, hoy exames de tenemos. 19, 22, talvez 22. Estão marcando ya los doctores. Entonces vayan viendo una fecha para que nosotros marquemos también el primer parcial. Una fecha que no toque con los otros y que no le estorben las otras materias. ¿Ya? Vayan viendo ahí entre todos para poner una fecha igual para oftalmología. ¿Está bien? Hablar con la directiva. Sí. No, yo le voy a decir hasta dónde van a ir los temas. Por eso quiero fijar una fecha para pasarle los temas hasta dónde vamos a dar el parcial. Ya, quiero fijar una fecha primero y ahí le voy a decir hasta dónde vamos a dar el primer parcial. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que le preocupe? Ya. Entonces está bien, vayan viendo la fecha para la próxima clase, la vamos a fijar la fecha del parcial. ¿Está bien? Hasta luego, cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.